bueno, esto lo he subido al Drive si quieren revisarlo mejor, pero de ahí la idea es que veamos todo esto, pero vamos a ver dependiendo del tiempo si nos da o no nos da para todo, y si no vamos a priorizar algunas cosas, ¿ya? Entonces, bueno, un poco lo que mencionaba aquí y un poco la idea es que obviamente 3 clases, pues no es mucho tiempo y no es suficiente para revisar pues todo lo de relatividad general. Entonces, pues la idea aquí va a ser intentar ver algunas cosas y entrar muy rápidamente a algo específico que se va a necesitar para el curso, ¿ya? Entonces, bueno, primero les explico esta parte y después les digo cómo vamos a hacer para las preguntas y todo eso. Entonces, digamos que la primera sesión, o sí, la primera sesión que estoy pensando más o menos qué cosas ver, que sería hoy día, pues era obviamente primero una introducción a lo que sería la relatividad general, un repaso, ¿no? A cosas importantes. Entonces, de hecho, vamos a ver, bueno, que esto va a ser muy clave para todo el curso, un repaso a la notación de índices y tensores, probablemente algunos ya la sepan, pero estoy optando por hacer un repaso por lo menos breve. Aquí le había puesto principio de equivalencia, pero en realidad lo voy a poner al final, ¿ya? Entonces eso tal vez lo voy a cambiar en esta parte, pero lo vamos a ver hoy día, pero al final. Y después, pues ciertas cosas muy importantes que de alguna forma son fundamentales, ¿no? Para relatividad general, como es el tensor métrico, los símbolos de Christoffel, derivada covarianta, transporte paralelo y ecuación de geodésicas, ¿no? Y como digo, al final veríamos el principio de equivalencia. La idea de esta primera sesión no es realmente ver muy a profundidad todas estas cosas, sí ver un poco algunos de estos conceptos y tal vez algunos cálculos, pero muy específicos a intentar practicar esas técnicas. En particular, yo diría que entre la segunda y la tercera sesión es donde yo les diría que intentemos poner un poco más el foco. La segunda sesión, al principio lo que hacemos es, pues después de introducir lo que habíamos visto lo anterior, pues la idea sería introducir un poco lo que es la curvatura o cómo se mide la curvatura en relatividad general, que es específicamente con un tensor, que es el tensor de Riemann, y a partir de este tensor de Riemann, pues haciendo ciertas contracciones, se entiende o se calcula el tensor de Ricci y el escalar de Ricci, ¿no? Una vez que se introduce eso, podemos estudiar de manera muy concisa, porque no es la idea, como digo, verlo muy a profundidad, pero sí entender un poco qué son las ecuaciones de campo de Einstein. Y aquí, en la última parte de la segunda sesión, es donde me gustaría que nos enfoquemos, porque es lo que más se usa en el curso, que es, por un lado, las simetrías en relatividad general, que de hecho, claro, bueno, no sé si todos han estado, pero hemos tenido un repaso de clásica de campos, en donde se ha visto un poco cómo tratar con ciertas simetrías y cómo sacar eh, cantidades conservadas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros generalizamos eso a relatividad general, justamente, valga la redundancia? Y por último, el cómo se construyen soluciones exactas a estas ecuaciones de campo, ¿no? Que en principio son ecuaciones muy complicadas, entonces hay ciertas formas en las que se pueden construir pues estas soluciones exactas. La última sesión también es muy importante, entonces yo diría, sobre todo, creo que la idea sería enfocarte en esta parte de la segunda sesión y en toda la tercera sesión, que lo que vamos a hacer es aplicar todo lo que hemos aprendido a 2 soluciones específicas. Una de esas es la solución de Schwarzschild, que es la solución, digamos, más simple en relatividad general, pero que sea simple no significa que no sea fundamental y que se estudie un montón. De hecho, es muy, muy, muy importante. Y de hecho hay una razón por la que es muy importante, que hay muchos casos en donde nos topamos con esta solución, por más de que sea la más simple. Eh, y por último, vamos a también ver como ejemplo una otra solución, que es la métrica que se llama FLRW, o de Friedman, Lemaitre, Robinson, Walker, que en este caso pues es una métrica un poco menos trivial que la anterior, pero que es la piedra angular, digamos, de lo que se ve en cosmología. Entonces estas dos las vamos a estudiar como ejemplos y todo esto en la tercera sesión, es decir, esta tercera sesión pues va a ser súper clara. Y aquí pues he dejado un poco de bibliografía y he explicado un poco para qué les puede servir si gustan revisar, ¿no? Primera de estas es un libro que es bueno, diría yo, para introducirse tanto en relatividad especial como relatividad general, entonces ahí lo he recomendado, que se llama, los autores son de Inverno y Vickers, me parece. Sí, bueno, de Inverno es el principal. Después, este libro Wald es buenísimo en relatividad general, pero es más avanzado. Entonces, ese yo diría, tengan cuidado, si van a revisar, yo preferiría que revisen el primero. Y el tercero lo he puesto porque, como han visto, pues se va a utilizar mucho lo que son índices y tensores. Entonces, este tercer libro es súper bueno para esa parte de índices y repasar todo eso, ¿ya?
Entonces ahora voy a compartir, pero desde este otro lado, que ahora sí vamos a escribir. Y lo que quería decirles es lo siguiente. A ver, primero déjenme ver si ya tengo aquí las notas. Bueno, donde vamos a escribir. Ajá. Entonces esta de acá y ya puedo compartir, me parece. A ver, denme un ratito. Entonces, compartir. Ujú. Y ya. No, no es eso. Me confundí. Continuar. Siguiente. Y tengo que compartir. ¿Dónde está? Está. Ya. Ahora sí, me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla. Ya, súper. Entonces voy a dejar de compartir aquí porque si no mi compu va a explotar. Bueno, entonces una cosa que les quería mencionar es que bueno, para el tema de las preguntas, yo les diría, pueden hacer preguntas en cualquier momento, ¿ya? Em, Sobre todo, bueno, si estamos, digamos, en medio de una discusión, la pueden dejar ahí en el chat o pueden alzar la mano, que yo las voy a tomar en cuenta. Igual yo cada cierto tiempo igual voy a estarles preguntando si hay alguna duda, alguna consulta. Porque creo yo, ¿no? Que la idea un poco de esto es que realmente pues ustedes puedan introducirse a estos tópicos antes del verano teórico, porque si no van a ser muy de golpe. Entonces yo sí esperaría, y por favor siéntanse cómodos, en que haya mucha interacción, ¿ya? Entonces por mí estaría súper si preguntan, si cualquier duda, que al final pues también hay ciertas cosas que tal vez, o puede ser que siendo muy rápido o muy lento, también me dicen, así con confianza. La primera parte, esto de índices y tensores, tal vez sí voy a ir un poco rápido, porque si es un repaso, les he dejado ahí en el Drive también por si quieren ver un poco más notas y etcétera, ¿ya? Pero lo que les digo es, por favor, siéntanse libres. Realmente, para mí va a estar muy bueno que haya esa interacción, porque como digo, la idea es justamente estos espacios que pregunten, ¿no? Que si tienen dudas, pues las puedan resolver, porque si no, pues se ven un video en cualquier otro lado o lean un libro y ya. Pero por favor, cualquier pregunta, pues estamos, es más que bienvenida, ¿no? De hecho, el debería. Entonces, ahora sí, como han podido ver un poco en el contenido, entonces vamos a empezar. Déjenme ver un poquito que no quiero ver nada, si hay algo más que mencionar. No. Entonces, vamos a empezar con una breve introducción. Entonces, empecemos con lo primero. Bueno, aquí obviamente vamos a poner relatividad general. Relatividad general. Y también, bueno, si hay alguna parte de lo que escribo que no se entiende, me avisan también, por favor, porque algunas veces pasa que mi letra no es tan bonita. Creo que ahora está mejor que antes, pero por favor, cualquier cosa me lo menciona si hay algún término igual que no se ve, ¿ya? Bien, entonces con lo que vamos a empezar es con una breve introducción, así muy rápida. La idea de esto es solo plantear o mostrar más o menos qué vamos a hacer. Y es que, claro, resulta que la relatividad general, pues es una teoría justamente de gravedad, ¿no? Entonces, dentro de esta teoría de gravedad, algo que podemos mencionar es que es una teoría, por si acaso, tal vez para los que todavía no saben muy bien, es que es una teoría muy consolidada. Es una teoría, entonces aquí podemos poner que ha nacido más o menos en 1915, ¿no? En 1915 se publica las ecuaciones de campo de Einstein, después de 10 años de que ya había salido una otra teoría, entonces tal vez podemos poner como antecedente, tenemos la relatividad especial, que esa ya había salido antes, que vamos a hablar un poco de esa también hoy día, pero brevemente, y 10 años después, pues sale la relatividad general en 1915, general en 1915, que justamente, pues, como menciona su nombre, de alguna forma generaliza ciertas cosas que ya teníamos, y en particular, ¿para qué es importante esta teoría de la relatividad general? Porque vamos a poner que describe la gravedad. Describe la gravedad, la gravedad, y en particular, eh, una vez que nosotros tenemos una teoría de relatividad especial, tal vez lo voy a mencionar así rápidamente, tiene dos características muy importantes y que diría que son las que caracterizan esta teoría. La primera de estas es que tenemos algo que se llama invariancia ante
o mejor dicho, mejor lo vamos a ver de otra forma, que las leyes de la física, entonces vamos a poner física, es la misma en cualquier observador inercial. Es la misma en observadores inerciales. Um, no vamos a entrar muy a detalle, pero más o menos lo que es un observador inercial es que cuando no tenemos fuerzas, es un observador que va a ir en una línea recta o va a seguir una línea recta. Ya, de hecho, vamos a hablar de eso un poco más adelante y que por ende debería ir en velocidad constante. ¿Ya? Y además hay una otra cosa importante que es que tenemos una c, que es una velocidad de la luz constante. Sin embargo, esta relatividad especial no explicaba de forma correcta lo que pasaba con la gravedad, ¿ya? Porque la gravedad tiene una particularidad que vamos a discutir más adelante. Y, claro, como breve introducción, el electromagnetismo es automáticamente relacionado con la relatividad especial. De hecho, del estudio del electromagnetismo es que se desprende de alguna forma la relatividad especial. Entonces, como ustedes pueden ver del electromagnetismo que ya lo teníamos, es directamente compatible con la relatividad especial. Lo que se hubiera pensado es que la teoría de gravedad fuera algo parecido a lo que pasaba con el electromagnetismo, es decir, las mismas leyes que teníamos de las leyes de Newton, que simplemente se haga un paso no muy grande y lleguemos a describir una gravedad desde el punto de vista de relatividad especial, como el electromagnetismo. Sin embargo, eso no sucede. La teoría que vamos a ver hoy día, que es la de la relatividad general, es una cosa muy distinta a lo que sería la teoría de la gravedad de Newton, y es que, como ustedes muy probablemente ya hayan escuchado, y aquí es donde vamos a ir, es que la relatividad general está directamente relacionada con lo que es el espacio-tiempo. De hecho, ya en relatividad especial vemos este concepto. Vamos a ver qué es un espacio-tiempo. Entonces, vamos a empezar brevemente definiendo qué es este espacio-tiempo. Entonces, claro, si sabemos que está relacionado con el espacio-tiempo, vale la pena mencionar qué es el espacio-tiempo. Entonces, aquí pongamos que es el espacio-tiempo, espacio-tiempo, y justamente nosotros podemos identificar que el espacio-tiempo, ¿qué va a ser? No va a ser nada más que algo que se llama variedad. Ahorita déjenme que me explique mejor. Va a ser, aquí vamos a poner, es una variedad diferencial. Entonces, es una variedad diferencial, da, diferencial, diferencial. ¿Qué es una variedad diferencial? Este es un nombre que, bueno, tiene muchas características importantes, pero por ahora, como no vamos a entrar muy a profundo ni entrar demasiado en la formalidad, vamos a decir que una variedad diferencial es una especie de generalización de superficie, ¿ya? Generalización de superficie, de superficie, superficie. Por ejemplo, las superficies que nosotros conocemos, ¿cómo se caracterizan? Se caracterizan porque tenemos unas ciertas coordenadas que nos mapean desde esas coordenadas a un espacio físico que es una superficie, ¿ya? Que todos los puntos pues se van mapeando en una superficie. Aquí es lo mismo, pero decimos que es una generalización porque puede tener más o menos dimensiones. En este caso, justamente, la variedad diferencial, que sería el espacio-tiempo, vamos a decir que tiene 4 dimensiones, una variedad diferencial 4 dimensional, 4 dimensional, quiere decir que tiene una dimensión temporal y 3 dimensiones espaciales. Entonces, ¿qué significa? Bueno, primero veamos o démonos cuenta que no es posible dibujar o probablemente con las técnicas muy complicadas, pero no podemos visualizar nosotros una superficie de 4 dimensiones, o mejor dicho, un objeto de 4 dimensiones. Entonces, lo que muchas veces se opta es por dibujar objetos de 2 dimensiones o de menos dimensiones y tratar de esa idea abstraerla para imaginarnos qué podría pasar en 4 dimensiones. Entonces, supongamos que tenemos aquí nosotros, pues, algo de este estilo, ¿no? Puede ser, esto es como si fuera, qué sé yo, como una papa, algo de ese estilo. Y
esto sería lo que nosotros llamaríamos el espacio-tiempo. Sin embargo, como les he dicho, vamos a nosotros poder definir ciertas coordenadas. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos, qué sé yo, aquí un plano, supongamos que es de 2 dimensiones, esta variedad, aquí vamos a tener ciertas coordenadas, que después las vamos a escribir un poquito mejor, que te llevan cada punto de estas coordenadas a un punto del objeto físico, si se quiere, que sería en este caso el espacio-tiempo. ¿Listo? Ahora, hay unas otras características que no las estoy añadiendo aquí, porque por ahora no, como digo, no lo queremos ver tan profundo, que por ejemplo tiene una dirección preferencial del tiempo, o sea, una orientación temporal específica, algo de ese estilo, pero por ahora lo que nos interesa, lo que me interesa como parte de esta introducción, es decir que el espacio-tiempo es esto, es una especie de variedad diferencial, como si fuera una superficie, pero generalizada. ¿Listo? Muchas veces, o de hecho la forma correcta de anotar esto es que a estas se le, bueno, yo utilizo la letra M, que es por estas variedades en inglés se les llama manifolds, entonces por eso se utiliza M, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que a estas variedades diferenciales se les puede añadir otros objetos, ¿ya? Que les van a dar ciertas características geométricas. Entonces, eso es el espacio-tiempo, ¿ya? Y ¿por qué es importante el espacio-tiempo? Porque vamos a llegar a darnos cuenta que el espacio-tiempo se curva ante la presencia de materia. Se curva ante la presencia de materia y o energía. Vamos a poner ante la presencia de materia y o energía. Entonces, esta es una aseveración muy fuerte y que ahora le estoy poniendo así de manera directa, solo como parte de la introducción. Y de hecho, al finalizar de esta sesión, vamos a discutir un poco el por qué o cómo hemos llegado a esa conclusión, que no es nada sencillo. ¿Listo? Entonces, este espacio-tiempo, pues tenemos que ver nosotros cómo vamos a describir a esta variedad cuando se curva o cómo podemos describir al espacio-tiempo cuando llega a obtener curvatura. Entonces, esto como parte de la introducción y ahora sí vamos con el repaso matemático, específicamente lo que es índices y tensores. ¿Listo? ¿Hay alguna duda o consulta hasta aquí? Índices y tensores. Ya. Entonces, como digo, es una introducción. Si no hay ninguna duda, pues vamos adelante. Entonces, el objeto matemático que o los objetos matemáticos que vamos a usar en la teoría general, justamente van a ser estos tensores, ¿ya? Probablemente algunos ya los conozcan, pero si no, pues vamos a hacer una introducción medio rápida para no demorarnos demasiado de lo que son estos índices o la notación de índices y los tensores, ¿ya? Pues lo primero es que si nosotros tenemos un vector, entonces vamos a empezar con lo que serían los vectores. Los vectores pues son objetos de alguna forma conocida y vamos a expresar las componentes de los vectores como v-mu. Estas v-mus, sí, estas v-mus, entonces voy a decir que son las componentes de un vector. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Componentes de un vector. Y estas componentes entonces van a ir desde qué números, ¿no? ¿Qué números puede asumir este índice mu? Este mu es un índice por hora, va a asumir los siguientes valores, que son los valores 0, 1, 2 y etcétera, hasta llegar a una dimensión n, ¿de acuerdo? Como yo les había mencionado, aquí estamos trabajando con una dimensión temporal y tres dimensiones espaciales, por lo que en este caso vamos a llegar solo hasta el 3. Y esto tómenlo en cuenta que podrían haber más dimensiones. Lo menciono porque justamente en uno de los cursos, en teoría de cuerdas, van a llegar a tener más dimensiones, por lo tanto los índices van a correr hasta más valores, digamos, no solo hasta 3. ¿Listo? Entonces, donde justamente este cero de aquí representa la parte temporal y estos otros valores, el 1, el 2 y el 3, representan la parte espacial. Entonces tenemos aquello. Y una cosa importante a destacar es que tenemos que
este mu es lo que se llama un índice espacio-temporal. Índice espacio-temporal. Espacio-temporal. Índice espacio-temporal, y que estos índices de espacio-temporal probablemente ya lo hayan visto en esto de clásica de campos, pero se escriben con letras griegas, o al menos la convención que yo estoy tomando es que vamos a escribirlos con letras griegas. Y por otro lado, si nosotros escribimos letras, bueno, estas letras latinas, yo le voy a poner I, van a ser índices puramente espaciales. Índice espacial. ¿Qué quiere decir? Ahora lo mencionamos. Índice espacial, que, bueno, viene con letras latinas, y que nosotros podemos ver que este V mu, ¿no ve? Como pueden tomar los valores 0, 1, 2, 3, 4, lo podemos de alguna forma separar en que tenemos una componente espacial, que sería la 0, y una componente, perdón, una componente temporal, quería decir, que sería la componente 0, y una componente puramente espacial, que sería VI, ¿de acuerdo? Donde I, en este caso, como hemos mencionado, se tomaría los valores 1, 2, 3. ¿Se entiende? Y una cosa pues importante a tomar en cuenta es que obviamente aquí estamos poniendo los índices arriba. Recuerden que no tiene nada que ver con una potencia o un exponente, sino es justamente lo mismo que poner un índice abajo, que vamos a ver que hay una diferencia importante entre ambos. ¿Está bien? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, consulta? Justamente, Darío, sí. un favor, no me queda muy claro los manifolds, las variedades. No sé si un poquito puedes ampliar. Sé que ya lo has pasado, Ujú. pero hasta ahora no le puedo captar. No sé si podrías desglosarlo un poquito más para que sea Ya. más intuitivo, por favor. Bueno, si intentamos ver bien qué es una de estas variedades, en particular detrás de una variedad hay muchos conceptos que llegan antes de formar una variedad. Tal vez los puedo mencionar brevemente y así nos vamos dando cuenta cuáles de esas características tiene una variedad. Lo primero es que o sea, dentro de esta M, en realidad están, digamos, contenidas otras estructuras ahí adentro. Lo primero es que una variedad es un espacio topológico, ¿ya? ¿Qué es un espacio topológico? Primero es un conjunto, ¿no? Entonces es como que cada uno de estos puntos, como bueno, como la variedad es un espacio topológico, aquí hay muchos puntos, ¿no? Esto es un conjunto. A ese conjunto le añadimos una otra estructura que se llama topología, que lo único que nos hace es decir que podemos nosotros formar unos otros conjuntos o subconjuntos dentro de este, es como que podemos agarrar nosotros y tener unos otros conjuntos aquí adentro, y que estos conjuntos pueden ser grandes, pueden incluir inclusive toda esta variedad. Entonces, básicamente, primero partimos de un espacio topológico que es un conjunto en donde tenemos varias colecciones de estos subconjuntos. Estos subconjuntos se les llaman abiertos, ¿ya? Entonces, imaginemos por ahora que tenemos esa la variedad, que es un conjunto. Tiene muchos puntos, pero además posee unos otros subconjuntos aquí adentro. Bueno, hasta ahí, eso es un espacio topológico y nada más. Para que sea una variedad, se le tiene que asignar algo que se le llama Atlas, que no es mi interés explicar mucho de por qué se llama así, pero básicamente lo que hace un Atlas es que te toma justamente cada uno de estos subconjuntos, entonces cada uno de estos subconjuntos, y lo mapea a un espacio real. Entonces yo lo que había dibujado aquí abajo sería como si nosotros hubiéramos tomado estos abiertos, que algunos suelen usar, es como si tomáramos un parche dentro de este conjunto y lo podemos mapear a un espacio real. En este caso sería R2. Si nuestra variedad es dos dimensional, se va a mapear a R2. Si fuera de una dimensión, se mapearía a R1 y así, ¿no? Entonces, lo que hace este atlas es que toma cada uno de estos subconjuntos y nos da un resultado en esta R2. ¿Qué significa eso? Significa que
nosotros podemos definir coordenadas en este objeto si se quiere, bueno, en este caso matemático, pero si hablamos del espacio-tiempo ya sería un objeto físico, como es la variedad. Entonces, repasando un poco todo lo que engloba esto, ¿qué es una variedad? Es un conjunto en el que se pueden definir muchos subconjuntos que se les llama abiertos y que nosotros podemos poner coordenadas a cada uno de estos abiertos. Así en un resumen, sin entrar a algo tan técnico, sería que es un conjunto en el cual podemos definir coordenadas en varios parches. Eso sería más o menos. No sé si queda más claro. Sí, ya hay más ideas. Muchas gracias. Super. ¿Alguna otra consulta de eso? O en general de lo que hemos visto hasta ahora. Ah, y una cosa a mencionar es que lo que acabo yo de decir es que es una variedad, ¿ya? En particular, ¿qué significa que esta variedad sea además diferencial? Mm, Básicamente nos dice que nosotros podemos asignar un cálculo diferencial a cada uno de estos parches. Entonces, en este R2, nosotros conocemos el cálculo usual en R2, digamos, ¿no? El cálculo multivariable, derivadas parciales, etcétera, y lo sabemos hacer en este espacio. Hasta ahí todo bien. Que la variedad sea diferencial significa que nosotros, mm, el cálculo que hagamos en este sistema de coordenadas, podemos llevarlo a un otro sistema de coordenadas también y tiene que ser compatible. Y además, que las derivadas que nosotros hagamos pueden llegar hasta tener derivadas infinitas, ¿ya? Eso significa que sea diferenciable. Entonces, básicamente una variedad es lo que hemos mencionado, y que sea diferenciable básicamente es que podemos añadirle el cálculo y que no tiene, bueno, en 3 líneas está sobredicho que no va a ser algo que tenga picos o saltos abruptos. ¿Por qué usamos variedades diferenciales? Porque en física son las que son de nuestro interés. Podría haber otro interés fuera de física o inclusive dentro de física, donde se utilizan algunas variedades no diferenciales o diferenciables, pero en este caso, pues sí, sí son las que nos interesan, ¿ya? Es por eso. ¿Alguna duda, entonces? Bien. Entonces vamos adelante. Estos son los índices que nosotros pues vamos a usar, ¿no? Los índices, como digo, espaciotemporales, que son con letras griegas, y se pueden descomponer en su parte temporal y en su parte espacial. Uy, me confundí. Ya. Una última cosa a mencionar de estos índices antes de pasar a los objetos que nos interesa, que va a ser el tensor métrico específicamente, es que obviamente vamos a usar lo que se llama la convención de suma de Einstein. Entonces aquí tenemos índices y tensores, pues aquí estamos mencionando algunos vectores. Ahora vamos a mencionar lo que es la convención de suma de Einstein. Convención de suma de Einstein, que también, bueno, ya la han usado en práctica de campos, en el repaso, pero yo lo voy a mostrar simplemente para que no haya ninguna duda. Es que si nosotros tenemos dos índices repetidos, por ejemplo, si tenemos un objeto A, y, estoy tomando ahora índices puramente espaciales solo para este ejemplo, bueno, le vamos a poner mu, mu de una vez. ¿Qué significa? Cuando cada vez que vean índices repetidos en un mismo término, pues esto va a ser una suma sobre todos los índices. A0, 0, más A1, 1, más A2, 2, más A3, 3. Eso de ahí, ¿listo? Entonces, cada vez que veamos índices repetidos, y claro, podría pasar con, por ejemplo, otros objetos. ¿Qué pasa si tenemos algo de este estilo? V mu, M mu, nu. Eso está asumiendo que también hay una suma, está asumiendo que tenemos V0, M0, nu. Recuerden que la suma solo es en los índices que se repiten. Si hay índices que no se repiten, pues no hay suma, se mantienen así como están. Más V1, M1, new, más, bueno, y aquí anotaremos todo solo por esta vez, 2 new, más, y sería hasta 3, ¿verdad? Hasta, perdón, V3, M3 new. ¿Listo? Entonces, en todos los términos que usemos, voy a sobreentender que estamos utilizando este formalismo o esta convención, que es la convención que se llama de suma de Einstein, que cuando hay índices repetidos, pues pasa eso. Hay otras reglas, pero no las voy a tocar ahora. Si ustedes, pues, si les interesa ver un poco más las otras reglas, las he subido ahí en los apuntes
que están en el Drive, que dice índices y tensores. Ahí hay algunos apuntes que pueden revisar si les interesan más. ¿Listo? Bien, ¿alguna duda o consulta? Entonces, en particular hemos visto qué sucede con los vectores. Veamos qué pasa con los tensores, ¿ya? Entonces vamos a ir directamente a tensores porque, bueno, hay otros objetos interesantes que son los covectores, ¿ya? Como hemos visto, los vectores se escriben vmu, esto es un vector. Sin embargo, recuerden que esta es la componente de un vector. Si nosotros queremos escribir el vector completo, deberíamos escribir, recuerden que un vector es la combinación lineal de componentes con su base. La base la solemos escribir así. Esto recuerden que hay una convención de suma que sería V0, V0, más V1 por E1, más etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto es un vector. El vector es componentes con base. De ahora en adelante van a haber muchos cálculos donde no vamos a necesitar mostrar explícitamente la base, sino que vamos a trabajar con las componentes. ¿De acuerdo? Pero una cosa importante es, ¿por qué nos interesa trabajar con tensores? Ahorita voy a mostrar lo que son tensores, pero ahorita estoy mostrando los vectores. Es porque estos objetos se transforman de manera tal que no cambian ante cambios en el sistema de coordenadas o ante otro tipo de transformaciones, ¿ya? Disculpo, no sé qué escuchan. Entonces, una pregunta es, ¿cómo se transforman estos objetos? ¿Ya? Y para eso, primero voy a mostrar que, si bien esto es lo que se llama un vector, podemos tener objetos con más índices. Primero que nada, podemos tener, entonces este de aquí es lo que habíamos visto que es un vector. Podemos tener también algo que se llama covector, pero no vamos a entrar muy a detalle qué es, sino vamos a decir que es un objeto parecido, pero que tiene índices, en este caso abajo, en las componentes, y la base tiene índices arriba. Este objeto de aquí no es el mismo que este objeto de acá. Es decir, no son lo mismo, ¿ya? Son cosas distintas. En particular, pues va un poco porque los de aquí abajo son como que objetos que más bien toman vectores y te devuelven un número. Pero por ahora lo que quiero mencionar es que son objetos distintos y, como digo, me voy a enfocar solo a cómo se transforma, ¿ya? Y hay un último objeto que son los tensores, ¿ya? Entonces, en vez de decir lo que son los tensores, que también tiene una base, por si acaso, como he dicho, no voy a mencionar ahora qué pasa con la base, me voy a ir con las componentes. Entonces, componentes de un tensor. Y lo que pasa es lo siguiente, es que si nosotros vamos a las componentes de un tensor, tenemos que son algo de este estilo. T, mu, nu, por ejemplo, alfa, beta, digamos, algo así, ¿no? Entonces, podría tener más o menos índices, esto no es problema. Pero lo que sí quiero mencionar es que hay unas reglas de transformaciones específicas, ¿ya? Entonces voy a poner la regla de transformación y con eso terminamos esta parte del repaso y nos vamos directo a lo que es el tensor métrico. Regla de transformación. Estas reglas de transformación, ¿por qué son importantes? Porque hay muchas cantidades que son invariantes o que no cambian ante transformaciones de la base o transformaciones de coordenadas también en relatividad general. De hecho, ya lo vemos en relatividad especial. Entonces, para eso necesitamos nosotros saber cómo son estas reglas de transformaciones y saber cómo vamos a describir que no se cambia ante esas reglas de transformación. Entonces, si nosotros transformamos este objeto, mu, nu, alfa, beta, cuando lo transformamos, yo la convención que uso es que le pongo una raya ahí. Algunos le ponen prima, también es lo mismo. Significa que es una componente en un otro sistema de coordenadas o con una base distinta. Eso de ahí no es nada más que el vector anterior, t mu nu. Ahora yo voy a escribir ante transformaciones de coordenadas, alfa, beta, y si es ante transformaciones de coordenadas, sucede algo de este estilo, que no quiero mencionar tampoco muy a detalle. Ahorita les voy a explicar más o menos qué sucede, pero es solo para mostrarles cómo son las reglas, que probablemente alguna de estas usemos más adelante. Entonces aquí vamos a tener eso, y aquí, disculpen, no le voy a poner mi new alfa beta, le tengo que poner unos otros índices, ahora vamos a ver por qué. Como estoy usando índices griegos, pues le puedo poner, qué sé yo, gamma, delta, tita, phi, le voy a poner. Y la idea es la siguiente.
cada una de estas componentes que están abajo del tensor se transforma de una manera y las que están arriba se transforman de otra manera. Por cada uno de estos índices hay una matriz. De hecho, aquí me faltaría escribir una. Derivada de x con respecto a derivada de x. Ahora sí. Entonces, podemos ver que tenemos 4 matrices y cada una va a ayudar a transformar uno de estos índices. Entonces, ¿qué pasa? Ay, discúlpenme, quiero borrar esta parte de aquí primero para que no haya mucho desorden. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el índice phi? Este índice phi, voy a dibujar un poco todo más a la derecha porque no me va a dar espacio. Era gamma, delta, tita, phi. Este índice phi, los índices que están abajo se van a transformar con una base que es de este estilo. Por favor, si tienen, pues, bueno, después dudas, lo vemos con más detalle, que es una base de este estilo, X, aquí le voy a poner alfa, beta, que esta yo le llamo matriz de transformación o matriz directa, le voy a poner. Esta no es nada más que tal vez lo que han visto algunos, que se llama una matriz jacobiana, donde las componentes estas de aquí son coordenadas. X alfa son coordenadas. En este caso son coordenadas que yo les llamo antiguas, es decir, las coordenadas antes de transformarlas, antiguas, y las X con sombrero alfa son las coordenadas nuevas, o sea, las transformadas, coordenadas nuevas, le voy a poner, ¿listo? Entonces, no es nada más que una matriz, una matriz en donde estamos poniendo que, aquí es una derivada de X alfa, ok, beta. Es una matriz en donde en cada entrada vamos a tener la derivada de una de las componentes antiguas con respecto a una de las componentes nuevas, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos las coordenadas esféricas, aquí sería algo así como R, seno de tita, coseno de phi, coseno de phi, y en la componente que tengamos Rx 1, por ejemplo, con respecto a x alfa, qué sé yo, 1, esto no es nada más que la derivada de x con respecto de R. Entonces, en esa entrada habría que hacer esa derivada. ¿Se entiende? Más o menos eso es esta matriz de transformación. Y, como digo, después si tienen más dudas, pues por favor las podemos hacer. Y lo que sucede es que, entonces, volviendo a lo que teníamos, cada uno de estos índices se va a transformar con estas que se llaman matrices directas. Entonces, el phi en particular, vamos a poner nosotros encima de esta x un phi, y aquí abajo, en este, como que en este espacio, o donde iría ese índice, vamos a colocar el índice que tenemos aquí, que es beta. Entonces, fíjense que estamos utilizando este índice phi. Entonces, el índice phi lo contraemos con suma de Einstein, obviamente, y llega a este índice beta, ¿de acuerdo? Lo mismo pasan con los otros, entonces lo voy a poner así de manera un poco rápida, porque vamos a entrar directamente a lo otro que nos tenemos el día de hoy. Entonces, aquí vamos a tener que este va a ser tita, y aquí vamos a tener alfa, aquí vamos a tener, ¿qué pasa con las componentes ahora que están arriba? Sucede que en este caso la barra está arriba, con esta otra matriz que no es la misma de arriba, no es la otra, no es la misma de arriba, es una otra matriz, porque fíjense que ahora las coordenadas nuevas son las que son derivadas con respecto a las coordenadas antiguas, y esta de aquí se le llama, o yo le llamo la matriz inversa, ¿ya? Matriz inversa. Y algo que si quieren lo pueden tomar como ejercicio para practicar esta notación de índices es demostrar que sucede lo siguiente, que si nosotros tenemos derivada de x alfa con respecto a x beta, este les dejo como para que ustedes lo puedan confirmar, derivada de x beta con respecto a x new, es igual a este símbolo que, bueno, ahorita vamos a ver si lo recuerdan. Este símbolo de acá se llama delta de Kronecker. Básicamente lo que nos dice este símbolo es que es 1 si alfa es igual que new y que es 0 si alfa es distinto que new. ¿De acuerdo? Entonces, justamente, ¿qué nos indica esta delta de Kronecker? No son más que las componentes de una matriz identidad. Entonces, lo que estamos diciendo es que esta es una cierta matriz y que le estamos multiplicando por una otra matriz y diciendo que el resultado va a ser una identidad.
Entonces, básicamente estamos probando que esta es la inversa de esta matriz, ¿de acuerdo? Eso les dejo como ejercicio si quieren practicar esta notación de índices. Entonces, estas otras se transforman con la matriz inversa y con la matriz inversa, entonces, ¿qué pasa? Aquí, bueno, esto podemos igual mencionarlo. Aquí voy a ponerle delta, donde este delta, por ejemplo, lo puedo poner con otro color, qué sé yo, morado. Morado. Este delta es el que estoy contrayéndolo con este de aquí. Y de resultado, ¿qué vamos a tener? De resultado vamos a tener, en este caso, new, donde el new, lo que estoy haciendo, ¿por qué le estoy poniendo esa letra? Es porque esta new es la que se repite aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el último de estos índices sería, aquí le voy a poner gamma y aquí le voy a poner mu. Entonces, eso es lo que vamos a repasar por ahora de tensores y nos vamos a ir a un tensor específico y muy importante de la relatividad general. Por favor, si hay preguntas de todo esto, bueno, pueden aprovechar de hacérmelas ahora, o si no, como digo, también pueden darle una mirada a los apuntes y también hacerme consultas. Hay unos ejercicios que yo tengo en esta parte que igual los puedo subir. Si gustan, pueden hacerlos pues hoy o mañana y cualquier consulta igual me dicen. Pero por ahora no vamos a ver mucho más a detalle porque es solo un repaso. No nos va a dar el tiempo para ver más a detalle estas cosas. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta? Bien. Entonces, vámonos directo ahora a lo que nos compete. Este ha sido, como digo, un repaso muy breve de lo que son estos índices y tensores. Entonces, vámonos a lo que serían un tensor muy importante para la relatividad general, que es el tensor métrico. Tensor métrico. Este, este tensor métrico, bueno, surge de lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que teníamos, bueno, creo que lo voy a dibujar así, teníamos una cierta variedad, ¿no? Que en nuestro caso, pues, va a ser el espacio-tiempo, pero por ahora pensemos, lo que estamos haciendo ahora es revisar un poco la geometría, sin entrar mucho detalle, y después, al final y mañana ya vamos a asociarlos con cosas más físicas también. Entonces, para cualquier variedad, una cosa que hay que tener en cuenta es qué pasa con los vectores, ¿no? Aquí hemos dicho, como habíamos mencionado al principio, que es una generalización como que de superficie, es un conjunto donde podemos definir coordenadas. Pero la pregunta es, ¿podemos definir vectores sobre este objeto que se llama variedad? Y la respuesta es que sí, pero hay que tener algo muy en cuenta. Si nosotros nos situamos sobre este punto, podemos definir vectores sobre ese punto. Entonces, aquí, esta es una representación un poco gráfica, pero no es tan así, hay que tener cuidado, de algo que se llama espacio tangente. Espacio tangente. Este espacio tangente es simplemente el espacio de todos los vectores que van situados sobre este punto. Si queremos este punto, le podemos llamar P. Entonces, sobre P, nosotros vamos a poder definir vectores. Entonces, aquí podemos decir, bueno, aquí hay un vector, hay otro vector, o qué sé yo. ¿De acuerdo? Ahora, claro, aquí los estoy dibujando de dos dimensiones porque estamos diciendo que esta es una variedad de dos dimensiones. De caso análogo, si tuviéramos trabajando, como vamos a hacer, con un espacio-tiempo de cuatro dimensiones, los vectores que se definen en esto que se llama espacio tangente también tienen cuatro dimensiones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si nosotros dibujamos igual un espacio tangente, pero en otra parte de la variedad? Es decir, por ejemplo, aquí. Este es un espacio tangente, pero que ya no va a estar situado en el, eh, en el punto P, sino en un punto que, por ejemplo, yo le puedo llamar Q. ¿Y qué sucede? Sucede que a nosotros nos interesa, entonces, definir un producto interno o un producto punto, como se le llama usualmente o a veces le llaman en álgebra lineal. Pero es muy importante tener en cuenta que necesitamos un producto punto para cada uno de estos espacios. Para este espacio necesitamos un producto interno y para este espacio también un producto interno. Es así que el objeto que nos va a ayudar a definir estos objetos o estos productos internos es lo que se llama tensor métrico. Entonces, este tensor métrico, pues es lo siguiente. Vamos a decir que el tensor métrico
El tensor métrico, el tensor métrico, si bien le llamamos tensor métrico, en realidad este es lo que se llama, es un campo tensorial. Ahorita vamos a ver esto, un campo tensorial que define, entonces eso es lo que habíamos dicho, que define un producto interno en cada punto de la variedad. En cada punto de la variedad. Probablemente sea un poco más formal decir, es un tensor métrico que define un producto interno en cada espacio tangente a los puntos de la variedad. Así sería un poquito más formal, pero bueno, espero que se entienda lo que se está mencionando. Y es que, ¿qué significa que sea un campo tensorial? Esta palabra es importante, la voy a resaltar. Campo tensorial. La diferencia entre tener un tensor y un campo tensorial es que un tensor se define solo para uno de estos espacios. ¿De acuerdo? Es como que si yo digo, bueno, tengo un tensor, significa que estamos parados sobre un punto, en este caso, por ejemplo, para el punto P, y en ese punto hay un tensor. Decir que tenemos un campo tensorial es que tenemos una regla que asigna un tensor a cada punto. Es decir, con este tensor métrico va a haber un tensor aquí, un tensor acá y un tensor para cada uno de los puntos. Entonces, básicamente, la diferencia entre un campo y no campo es que un campo es un objeto, puede ser físico o matemático, que está definido para cada uno de los puntos del espacio en el que estemos trabajando. Entonces, en ese sentido es que nosotros adaptamos el tensor métrico. Entonces, tensor métrico es esto de acá, tensor métrico, o de hecho, bueno, aquí le voy a poner eh, componentes, porque como les he dicho, vamos a trabajar directamente con componentes del tensor métrico, se anotan como G, alfa, beta, y que dependen del espacio en el que estemos situados, X, por ejemplo, le voy a poner X mu. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, pues este es un tensor que tiene dos índices, y justamente, ¿por qué tiene esos dos índices? Por lo siguiente, que es que si nosotros tenemos que, queremos encontrar, este es un G, esta G es como una función que vamos a evaluar en ciertos vectores, por ejemplo, V y, y U. Estos son ciertos vectores que estarían en algún punto en específico, ¿de acuerdo? En ese caso, lo que nos va a hacer G es justamente encontrar el producto punto entre estos vectores V mu, que, ¿cómo lo vamos a anotar en notación de índices? Pues vamos a usar mucho esto de aquí, que es G alfa beta, V alfa, mu, perdón, U, esta es una U del vector que hemos definido, U beta. Entonces, ¿qué significa? Significa que aquí tenemos las componentes de el vector V, las componentes del vector U, y que estamos contrayéndolas con los índices de este nuestro tensor métrico. Entonces, recuerden una vez más que aquí hay una suma. Entonces, como tenemos dos vectores, entonces fíjense que vamos a tener una suma. Primero sobre el tensor beta y segundo después sobre el tensor alfa. Entonces, aquí hay muchos términos, pero que van a ver que muchos se van a ir, como digo, se van a ir anulando porque hay muchos términos que son cero. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? Este tensor métrico es importante entender qué significa. Bueno, y este tensor métrico tiene ciertas propiedades. Tiene tres, pero vamos a tocar una muy útil. Entonces, es mencionar una cierta propiedad. Entonces, aquí vamos a poner propiedad. Vamos a poner que el tensor métrico es simétrico. El tensor métrico es simétrico. Ajá, suena medio redundante, pero en realidad no lo es. Es simétrico. ¿Qué quiere decir? Que
nosotros, si tenemos G alfa beta, es exactamente lo mismo que escribir G beta alfa. Eso de ahí, ¿de acuerdo? Hay un par de propiedades más. Una es algo que se llama no degeneración, que bueno, no vamos a entrar mucho en detalle. Y la otra es una propiedad que de hecho se generaliza, ya que es que te dice que si tenemos dos vectores tiene que ser o positivo o igual a cero, pero eso es para el caso donde no estamos todavía en relatividad general, así que no la voy a mencionar. Entonces, por ahora la que nos interesa es que es simétrico. ¿Se entiende? ¿Alguna duda o consulta? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, este tensor métrico, entonces ya vamos a entrar un poquito ahora sí a algo un poco más específico. Entonces, este tensor métrico se anota de la siguiente forma, que alfa beta se lo puede anotar de forma matricial, ¿no? En donde aquí vamos a tener pues la componente G00, la componente G01, etcétera, etcétera, y aquí lo mismo, una componente G10, G20, etcétera, hasta llegar a 30 en este caso. Y aquí vamos a tener también las componentes diagonales, G11, G22, G33. Entonces lo podemos anotar así. En particular, un tipo de tensores métricos son para bases ortogonales. Entonces, para bases ortogonales, que en muchos casos utilizamos esos tensores métricos, es lo siguiente. Para bases ortogonales, se tiene que este tensor métrico, pues es de la siguiente forma. Es G, ay, un momentito, G00, G11, G22, G33, y los demás, todos los demás componentes son cero, si la base es ortogonal. Si no es ortogonal, pues no son todas cero necesariamente. ¿De acuerdo? Y bien, entonces ahora vamos a ir a una de las cosas que se construye con este tensor métrico. Una cosa antes de mencionar, antes de si hay alguna duda o pregunta también, es que recuerden que como nos define un producto interno, ¿qué significa? ¿Para qué nos sirve este producto interno? Nos sirve para dos cosas, que es, primero, para encontrar distancias. Distancias. Y segundo, aunque esto a veces puede ser más complicado, claro, en el caso que nosotros conocemos de un espacio euclidiano no es tan complicado, pero en otros, por ejemplo, y ya en relatividad especial, va a ser muy complicado el definir lo que son ángulos, pero también puede servir ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ¿qué estamos diciendo? Que el producto interno, o mejor dicho, el tensor métrico nos va a ayudar a definir distancias y ángulos en nuestra variedad diferencial, o en este caso nuestro espacio-tiempo. Entonces, fíjense que esa es la razón por la que usamos mucho el tensor métrico, es porque este tensor métrico nos va a ayudar a, de alguna forma, no directamente el tensor métrico, pero sí algunas derivadas, al llegar a una noción de curvatura, ¿ya? Como tenemos distancias, a partir de esas distancias podemos hacer ciertos cálculos y llegar a lo que es una curvatura. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda o consulta? Una duda, ¿en qué casos el tensor es no simétrico? Em, el tensor métrico en particular siempre va a ser simétrico. Pueden haber unos otros tensores que sí son antisimétricos, si se quiere, pero no va a ser nuestro caso. Entonces, este tensor en particular, este siempre va a ser simétrico, siempre. Si hay otros tensores para física, pues podrían ser antisimétricos. Por ejemplo, un tensor que es electromagnético, que tal vez ya lo han visto, ese es antisimétrico. Ese es menos beta alfa. Pero este de aquí, el tensor métrico, siempre va a ser simétrico, es por definición. Ok, gracias. Listo, no, de nada. Gracias por la pregunta. Y de hecho, tiene sentido porque recuerden que justamente hemos dicho, el tensor métrico nos ayuda a definir productos internos en cada uno de los puntos. Y recuerden que los productos internos tienen esta propiedad. V por mu igual a, bueno, perdón, no por mu, por U por V.
Entonces, como tiene simetría ya el producto interno, pues también el tensor métrico tiene simetría. Hay un caso, pero que ese no se denota aquí, ¿ya? Bueno, el tensor métrico siempre es simétrico y ese nos lleva a productos internos en estos casos. Este tipo de productos internos a veces se estudia en otros contextos, ¿ya? Como por ejemplo en espacios de Hilbert, que se usa inclusive para ecuaciones diferenciales. Ahí se usan números complejos. Y ahí no existe precisamente esta simetría, sino hay una simetría que se llama simetría en donde el primero creo que cambia con un complejo, ¿ya? Pero no es el caso que estamos viendo. Es decir, los productos internos que estamos generando con este tensor métrico siempre cumplen esto, entonces siempre van a ser simétricos los índices del tensor métrico, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna otra duda o consulta? Entonces vamos a lo que sería el elemento de línea y ya podemos irnos a cosas un poquito más eh, elemento de línea, un poquito más sofisticadas. Elemento de línea. Ay, no, creo que simetría conjugada se llama, o conmutatividad conjugada, no recuerdo. Después voy a buscar el nombre. Bueno, entonces elemento de línea. Este elemento de línea es algo que se forma con el tensor métrico. Oh, sí, perdón, disculpen, hay algo que me estoy fijando en las notas. Perdón que todavía no pasé esto, es algo un poco rápido. Este tensor métrico, entonces el tensor métrico, vamos a decir que métrico nos ayuda a, esto sí es importante, subir y bajar índices. Lo pongo entre comillas porque en realidad no es tan así, pero cuando ya se lo hace muchas veces, pues se entiende que va así. Y es que si nosotros tenemos una componente, por ejemplo, V mu, esta podemos ver que también la podemos anotar como G mu alfa, V alfa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hemos contraído este nuestro vector y es como si hubiéramos bajado el índice que antes estaba aquí arriba y ahora está aquí abajo. Entonces, la métrica nos va a ayudar para hacer esto que a veces se les llama como gimnasia de índices, creo que le llaman. He visto que así en inglés le llaman pues index gymnastics, algo así. Entonces, siempre que veamos nosotros un objeto, pues sabemos que podemos anotarlo de esta forma. Si igual tuviéramos, por ejemplo, que el índice está arriba, de la misma manera. Eso sería G mu alfa, y aquí hubiéramos tenido V alfa, donde fíjense que aquí he escrito pues un tensor métrico con los índices arriba. No se preocupen, que eso no es nada más que el tensor métrico inverso. Es decir, que si nosotros tenemos G alfa beta y lo contraemos con G beta mu, eso no es nada más que, una vez más, la delta de Kronecker, que recuerden que expresa nuestra matriz identidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esta es inversa de esta de aquí, básicamente. ¿Está bien? Esto es por definición, es decir, estas son las componentes del inverso y estas son las componentes pues, del tensor métrico usual. Entonces, el que tiene los índices abajo es el tensor métrico y el que tiene los índices arriba es lo que se llama el tensor métrico inverso. ¿Está bien? Bien, ahora sí vamos con esto. ¿O hay alguna duda o consulta? Ahora, es importante mencionar esto. Ya hemos visto qué son, pues, estos tensores métricos. Es muy usual en relatividad general que no te den directamente el tensor métrico. Te lo podrían dar también, no hay problema, pero muchas veces te lo dan en realidad como que decodificado en este que se llama elemento de línea, ¿ya? Bueno, este elemento de línea no va a ser nada más que en un cierto espacio, que podría ser un espacio curvo o un espacio plano, pero con cualquier tipo de coordenadas, lo que nos interesa saber es cómo vamos a medir, si por ejemplo nosotros aquí tenemos una cierta curva, ¿no? Nos interesa saber cómo vamos a medir un cierto segmento muy, pero muy pequeño, ¿de acuerdo? Entonces,
bueno, como este segmento, digamos, una vez más, si tenemos algo de este estilo, un cierto segmento muy, pero muy pequeño, claro, es como si tuviéramos un vector aquí entre esos dos puntos y queremos sacar la distancia de ese vector, ¿no ve? Entonces, en particular, pues vamos a anotar nosotros cómo se anotaría esa distancia, pero al cuadrado. Después, si se quiere sacar el cuadrado, se le saca una raíz, no hay problema, pero van a ver que vamos a usar nosotros directamente esa distancia al cuadrado. Entonces, esa distancia al cuadrado es lo que se llama elemento de línea. ¿De acuerdo? Y esto de elemento de línea, como les he dicho, no es nada más que el producto interno entre estos dos vectores, de x y de x. Son dos vectores que, ¿qué significa? Pues esta d es que son diferenciales, es decir, que son infinitamente pequeños o tan pequeños como queramos. Lo mismo, pues por eso se anota ds, ¿de acuerdo? Entonces, diferencial de línea, eh, como ya sabemos que el tensor métrico nos define productos internos, pues este no va a ser nada más que g alfa beta de x alfa de x beta. Entonces, en particular, dependiendo cuáles son las componentes de este tensor métrico, y ahora sí vamos a hacer un ejercicio, pues vamos a tener que esto va a ser igual a algo como un coeficiente a por dx0. Ahora, yo para expresar al cuadrado, porque fíjense que este cuadrado sí es un cuadrado como tal, ¿ya? Muchas veces lo que hago para no confundirme es que yo le pongo estos paréntesis, ¿ya? Si le pongo paréntesis, lo que está fuera del paréntesis sí es un cuadrado, es una potencia cuadrada. En cambio, este cero de aquí es de la coordenada cero. Por favor, tomen eso en cuenta para no llegar a estas confusiones. Entonces, este de aquí es índice y este de aquí es realmente potencia, ¿ya? Si yo a veces hago eso, potencia. ¿Listo? Potencia. Entonces, eso tomen en cuenta, por favor. Y ahora sí, no sería nada más que eso al cuadrado, más, y habría que empezar, bueno, aquí está el cuadrado, más, y habría que empezar a hacer esto con todas las componentes del tensor métrico. Por ejemplo, tendríamos algo así como que b de x1 al cuadrado, más c de x2 al cuadrado, más, bueno, aquí vamos a poner x2 al cuadrado, más dos puntos, más, y llegar a tener, por ejemplo, algo como e de x0 de x1, más, qué sé yo, f de x0 de x2, más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Como en nuestro caso, pues muchos son, hemos dicho que muchos tensores métricos cuando son de bases ortogonales, solo tienen las componentes de la diagonal de nuestra matriz. Quiere decir que estas de aquí se van a hacer cero en muchos casos. Cuando nuestra base sea ortogonal, las componentes que se llaman cruzadas, pues van a ser cero y solo nos van a quedar las componentes de la diagonal, que son las de arriba. Entonces, vamos con un ejemplo así rápido. Sí, vamos con un ejemplo que no vamos a poder alcanzar sino a lo demás. Entonces, vamos a ir con un ejemplo. Es que si tenemos este ds cuadrado igual a menos de x0 al cuadrado más x1 más x2 por dx1 al cuadrado más x1 x2 dx2 al cuadrado más 1 sobre x3 de x3 al cuadrado. ¿Cuál es la idea de esto? Entonces, la idea es, nos dan este elemento de línea, ¿cómo podemos hacer nosotros para sacar las componentes del tensor métrico? Bueno, lo que hay que hacer es comparar. Recuerden que aquí, esta de aquí sería lo que sería la G00, es decir, que sería igual a menos 1. Esta de aquí, la que está aquí adelante, sería lo que sería la G11. ¿De acuerdo? Y hay que ir comparando cada una de estas componentes, por ejemplo, lo que tendríamos aquí arriba. Fíjense, esta naranja de acá es como si hubiéramos tomado la A de aquí, porque está asociada con dx0 al cuadrado, con dx0 al cuadrado. Una vez más, este celeste de aquí sería la B, porque está asociada a dx1 al cuadrado y aquí está con dx1 al cuadrado. ¿De acuerdo?
Entonces, por esa simple comparación, y una cosa también importante a mencionar, es que fíjense que aquí esta E es la que está asociada con DX0 y DX1. Aquí abajo no tenemos nada. Entonces, ¿esa qué va a ser? Pues no va a ser nada más que cero. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes lo ven con calma, en este ejemplo que hemos mencionado aquí, pues vamos a tener que el tensor métrico que podemos inferir a partir de este elemento de línea es el siguiente: G alfa beta igual a -1 por este naranja de aquí. Esto de eliminar, lo voy a borrar un poquito, es por esto de acá, y así vamos comparando. Aquí vamos a tener x1 más x2, ah, x1 por x2, y por último vamos a tener 1 sobre x3. ¿Se entiende? Solo de comparar, por ejemplo, una vez más, este de aquí, x1 por x2, es este x1 por x2. ¿Listo? Y los demás, entonces todas las demás componentes van a ser cero porque no aparecen ahí. No hay más componentes, entonces se sobreentiende que hay un cero. Entonces esto va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y tenemos pues que la matriz asociada al tensor métrico pues es diagonal. ¿Está bien? ¿Alguna duda o consulta? Entonces, si no hay dudas y consultas, bueno, entremos de una vez a relatividad. Específicamente vamos a tocar una métrica que está asociada con lo que es la relatividad especial. ¿Listo? Y a partir de ahí vamos a tomar este como un ejemplo importante y después vamos a sacar cantidades que salen de este tensor métrico. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto que el tensor métrico define distancias, define ángulos. La idea sería con ese tensor métrico llegar a obtener unas otras cosas. Y una cosa importante es que hasta ahora no lo hemos discutido. Hemos visto nuestra variedad, nuestro espacio-tiempo, y hemos dicho, bueno, tiene coordenadas. Después hemos visto, entonces le vamos a asociar este tensor métrico, entonces, a nuestro espacio que antes no tenía muchas cosas. Como yo les había dicho, le habíamos llamado M, le hemos añadido G. ¿Qué quiere decir? Que ya no es solo una variedad, sino es una variedad en la que tiene distancias y tiene ángulos en cada uno de los puntos. Entonces le hemos añadido un otro objeto. Para nosotros poder llegar a hacer derivadas y otras cosas, vamos a añadirle una cosa más, que con esa cosa más pues ya va a tener una geometría. De hecho, hay una intrínsecamente que no la vamos a nombrar mucho, que es también una orientación, sería importante, pero no la vamos a nombrar mucho, sino que aparte de esto le vamos a nombrar una última cosa después para las derivadas. Entonces, estamos yendo paso a paso construyendo la geometría que necesitamos. Por ahora hemos usado esto y esto. Nuestra geometría consta de esas dos cosas. Ahora vamos a una geometría específica que está denominada por, bueno, espacio. Yo le voy a llamarla, bueno, es la métrica, como es, perdón, una cosa importante es que si bien se llama tensor métrico, muchas veces en la jerga le decimos solo métrica. Entonces, por favor, tengan en cuenta que si yo digo métrica o tensor métrico son equivalentes, ¿ya? Lo hago también así, bueno, porque uno se va acostumbrando, pero también porque es importante que ustedes, si leen tensor métrico y métrica, no crean que son distintas en este contexto. En este contexto son lo mismo. Hay una métrica en matemáticas, en espacios, ¿qué se llama esto? En análisis funcional, que es distinta a esa métrica, es otra cosa, pero en esto de relatividad general y en lo que vamos a ver, métrica y tensor métrico son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con la métrica de Minkowski. Claro, no tengan miedo con los nombres, son el apellido nomás de la gente que lo ha hecho. Creo que se llama Hendrik Minkowski, o bueno, no recuerdo realmente el nombre, tal vez tal vez no es Hendrik, pero es algo muy importante por lo siguiente. Entonces, relatividad especial no vamos a hablar mucho, pero sí hay que mencionarlo. Y en relatividad especial, ya les había dicho que hay dos características. Una de esas es que la física es la misma en cualquier observador inercial y que la velocidad de la luz es constante. ¿Ya? Si tenemos que hay ciertas cosas que no cambian dependiendo del observador, hay algo que se mantiene cuando cambiamos de observador.
Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el objeto que se mantiene cuando nosotros cambiamos de observador? Y para intentar de manera intuitiva decir cuál es ese objeto, vamos con la velocidad de la luz. Entonces, la velocidad de la luz significa que si nosotros tenemos la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, lo vamos a poner al cuadrado, solo por simplicidad, va a ser igual a la velocidad de la luz al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es la velocidad de la luz. Bueno, esta parte de aquí es un vector al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Entonces, si ese vector al cuadrado, pues lo desarrollamos, eso no va a ser nada más que en coordenadas cartesianas, dx dt al cuadrado más dy dt al cuadrado, perdón, al cuadrado más dz dt al cuadrado, eso es igual a c cuadrado. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es, bueno, o algo que podemos hacer utilizando, digamos, un resultado ya del cálculo infinitesimal, del cálculo tal cual lo conocemos, ¿no? Es que podemos nosotros multiplicar esto por un diferencial de tiempo al cuadrado y lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. Va a ser x al cuadrado más dy al cuadrado más dz al cuadrado y eso va a ser igual a dt al cuadrado c cuadrado. ¿Listo? Entonces, en particular, aquí vamos a hacer dos cosas, ¿ya? Podemos primero, entonces le vamos a poner opción 1. Lo que vamos a hacer a continuación va a tener dos formas de hacerlo. La opción 1 es, vamos a llevar todo este término a la izquierda. Entonces, si utilizamos esta opción 1, la opción 2 va a ser llevar todos los otros tres a la derecha y vamos a ver qué pasa. Entonces, opción 1 vamos a tener c cuadrado, dt cuadrado, mejor dicho, va a ser menos porque lo estamos llevando a la izquierda, entonces va a ser menos c cuadrado dt cuadrado más dx al cuadrado más dy al cuadrado más dz al cuadrado. Eso es igual a 0. ¿Listo? Entonces, recuerden que un postulado de la relatividad especial es que esta velocidad de la luz tiene que ser cero, o bueno, quiere decir, tiene que ser la misma para cualquier observador. ¿Qué significa? Que no importa cómo cambien estas que son nuestras coordenadas del observador, ese resultado siempre tiene que dar cero para cualquier observador que se esté moviendo a velocidad constante. ¿Qué significa? Entonces aquí le vamos a poner por invariancia de C, por invariancia de C, invariancia quiere decir que no cambia, invariancia de C, de la velocidad de la luz, lo que vamos a tener es que si tenemos un otro observador, menos C cuadrado dt barrita, recuerden que yo en las transformaciones uso barrita, dt al cuadrado, más dx barra al cuadrado, más d y barra al cuadrado, más dz barra al cuadrado, eso es igual a 0. ¿Listo? Entonces, siempre tiene que ser lo mismo. Aunque hemos cambiado de coordenadas, también tiene que ser 0 porque la velocidad de la luz es la misma. Entonces, resulta que cuando cambiamos de coordenadas, fíjense que este objeto da 0 y este objeto da 0. Quiere decir que estamos encontrando un objeto que no va a cambiar de valor cuando cambiemos de coordenadas o sistema de referencia, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, es útil que a este objeto le vamos a llamar ds cuadrado. Entonces, este obviamente pues le podemos llamar si quieren ds barra al cuadrado y sabemos que ds al cuadrado es igual a ds barra al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Porque nuestra idea era notar que en relatividad especial hay algo que no cambia, que es esto de aquí, y a este ds cuadrado le vamos a llamar intervalo. Bueno, este es un intervalo pero diferencial. Si nosotros lo hacemos finito, es decir, no diferencial, así ese cuadrado, le llamamos intervalo, espacio temporal. Espacio, ay, Dios mío, ¿por qué he escrito así tan raro? Espacio temporal.
¿De acuerdo? Entonces, en particular, si es el diferencial, pues llegamos a lo que está arriba, ese es como si fuera una integral de eso. ¿Está bien? Intervalo espacio-temporal. Entonces, ¿para qué hemos hablado todo esto? Es porque la métrica nos va a ayudar a definir justamente este intervalo espacio-temporal. Recuerden que esta ds ya la hemos visto aquí arriba como un elemento de línea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ser la métrica de Minkowski? No va a ser nada más que la métrica que nos describe el elemento de línea que es invariante ante eh, transformaciones de observadores en relatividad especial. Entonces, con esto es que definimos lo siguiente. Con esto definimos la métrica de Minkowski. Definimos la métrica de Minkowski y ya no nos va a dar tiempo para mucho más, entonces vamos a tratar de terminar con esto. Minkowski, otra vez voy a hablar un poco del principio de equivalencia y terminamos. Minkowski. Con esto definimos la métrica de Minkowski, la cual es la siguiente. Es una métrica de la forma, entonces, bueno, vamos a decir que la métrica de Minkowski se anota con este otro símbolo. Entonces, este otro símbolo es lo que nos da los siguientes valores. Nos da el valor de menos 1, 1, 1, 1 y todo lo demás es 0. Es decir, aquí tenemos 0, 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 0. ¿Y por qué lo definimos así? Porque fíjense que queremos definir de ese cuadrado y de ese cuadrado no va a ser nada más que no va a ser nada más que la métrica de Minkowski contraída con estos valores de aquí, donde, ¿qué va a suceder en este caso? Las X alfa están dadas por lo que se llama CT, ahorita vamos a decir cómo se llama esto, X, Y, Z. Este de aquí es un cuadrivector, o en este caso se le llama la cuadriposición. Cuadriposición. ¿Qué significa? Significa que hemos definido la métrica de Minkowski porque es el objeto que nos ayuda a construir este invariante de ese cuadrado en relatividad especial. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda o consulta? Por favor, cualquier cosa, si no queda clara alguna cosa de la notación, como digo, al principio he ido más rápido, esta parte he intentado hacerla con un poquito más de detalle, pero por favor, cualquier duda o consulta, o no importa si es de la notación, adelante, como digo, mi idea es que puedan también consultar cualquier cosa que no les quede claro. ¿Hay algo o está bien? Bien, entonces, mmm, ahora lo que quiero mostrar, bueno, quiero hablar del principio de equivalencia. Sí, vamos a hablar del principio de equivalencia, pero rápidamente, entonces creo que puedo tomarme unos, bueno, no sé, unos minutos más, que creo que vamos a empezar 10, entonces tal vez si me dan unos 10 minutitos y podemos acabar. Antes del principio de equivalencia, lo que quería mencionar era que, fíjense, yo les había dicho que esta era la opción 1, ¿verdad? Hemos usado esta opción 1 de aquí, es decir, hemos despejado todo esto a la izquierda y lo que hemos obtenido ha sido esta métrica de acá, ¿de acuerdo? Resulta que podemos hacer una otra cosa, que es la opción 2, y es que si nosotros teníamos, a ver, voy a intentar de copiar todo esto de acá, entonces habíamos partido de aquí, recuerden, entonces esto lo vamos a copiar y lo podemos pegar aquí abajo, entonces opción 2, copiamos, lo pegamos aquí. ¿Qué pasa si ahora la opción 2, esto lo despejamos al otro lado? Entonces vamos a tener que va a ser 0, o bueno, lo voy a dejar el 0 igual a la derecha, pero fíjense que el signo va a cambiar. Va a ser c cuadrado dt cuadrado menos dx cuadrado menos dy cuadrado menos dz cuadrado igual a 0.
Entonces, si nosotros hacemos esta opción 2, la métrica de Minkowski que vamos a llegar a obtener también va a estar aquí. Va a ser 1, menos 1, menos 1, menos 1. Y por favor, muchas veces de ahora en adelante, o no voy a escribir nada en estas partes de aquí, se sobreentiende que es 0, o a veces voy a escribir así un 0 grande y se sobreentiende que todo lo demás es 0. ¿Está bien? Entonces ahí se supone que hay ceros en todo ese lado. Entonces, fíjense que ha cambiado. En el primer caso, este era negativo y todos los demás positivos, pero en este caso es al revés. Este es positivo y todos los demás negativos, ¿ya? Si bien tenemos estas dos métricas, ambas describen la misma física. Es decir, las dos son idénticas y las dos, bueno, no son idénticas, sino que las dos son válidas. Ambas, eta, alfa, beta, son válidas, coma, depende de la convención que se use. Depende de la convención que se use. Convención que se use. ¿De acuerdo? Y bueno, en particular, como saben, a partir de la métrica vamos a sacar ciertos objetos. Entonces yo lo que les voy a tratar de tocar un poco ambas, porque va a haber un curso donde van a usar una de ellas y otro curso donde van a usar la otra, ¿ya? Entonces yo quiero intentar que sea lo menos lioso pasar de una a la otra, entonces voy a intentar mostrarles la mayor cantidad de aspectos geométricos posibles en ambas métricas, ¿ya? O sea, la mayor cantidad de las componentes en ambas métricas. En resumen, les voy a decir que esta métrica de aquí, mm, esta alfa beta igual a menos 1,111, que se llama principalmente positiva, la van a usar para cuerdas. De hecho, esta va a ser para cuerdas, pero van a haber más componentes espaciales, como les digo. O sea, no van a ser solo aquí 3 unos, sino van a ser más. Y por ahí, bueno, ahorita vamos a hablar de otro tipo de métricas que no son de Minkowski. Y esta métrica, estoy anotando, perdón, esta otra anotación también es muy útil, es la forma compacta. Esto de aquí es diag, quiere decir que la diagonal de esa métrica tiene esos valores, tiene menos 1, 1, 1. ¿Se entiende? Y la otra métrica con diagonal menos 1, 1, 1, 1. Perdón, este es cuerdas y quería mencionar también lo van a usar en perturbaciones de agujeros negros. No precisamente esta, pero con esta convención. Quiere decir menos, más, más, más. Después vamos a ver que hay otras métricas, pero siempre siguen menos, más, más, más. Y esta métrica de aquí abajo la van a usar, perdón, la más, menos, 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 la van a usar para cosmología. Cosmología. Déjenme revisar así tal vez rápidamente, si me da un minuto para ver si era así, que no quisiera decir algo equivocado. Entonces, solo déjenme revisar que está bien. Para agujeros negros es la que les digo, para cosmología es lo que les digo. Lo que no recuerdo bien es cómo era para cuerdas. Y es que para cuerdas, está bien, es así como lo he anotado. Entonces, estos dos cursos van a utilizar esta convención de la métrica y este curso va a utilizar esta convención de la métrica, así que por favor no se asusten. Podemos darnos unos últimos minutitos para hablar de equivalencia, ¿no? O no sé si es muy tarde. Depende de los organizadores del Club de Física Teórica. Ya. Entonces, solo hablamos de esto los últimos minutos y la siguiente continuamos. Principio de equivalencia. Bueno, este principio de equivalencia es muy conocido, ¿ya? Y es una de las piedras angulares que nos van a llevar a formular la relatividad general como algo como la curvatura del espacio-tiempo, que es, como digo, muy poco intuitivo si tomamos en cuenta que nuestra anterior teoría de la gravedad eran las leyes de Newton, o bueno, la gravedad newtoniana, no las leyes de Newton, ¿no? Sino la gravedad newtoniana. El electromagnetismo, que era muy parecido, que tenía la ley de Coulomb, se ha mantenido prácticamente. Sin embargo, la gravedad no, ha cambiado muchísimo.
Y tiene dos fundamentos en específico de cómo hemos llegado a esa curvatura del espacio-tiempo. Uno de esos es el principio de equivalencia, del que vamos a hablar ahora, y el otro es lo que se llama el principio de Mach. El principio de Mach no lo vamos a ver directamente, pero les puedo mencionar que tiene que ver con que Einstein, digamos, al basarse en estos dos principios, este principio está un poco relacionado de que en ese entonces, pues estaban preguntándose, ¿no? Hay observadores, hay un observador fijo, no hay un observador fijo, etcétera, etcétera. Y algo, como digo, no quiero adentrarme mucho porque tampoco recuerdo a profundidad el principio de Mach, pero está relacionado con que en ese entonces, pues Mach lo que decía es que probablemente existe una especie de observador fijo, pero que eran las estrellas como que lejanas, o la suma de todas las estrellas del universo, como que sacabas un promedio y esa era una especie de observador fijo. Ahí un poco partió algunas ideas, ¿ya? Pero todo fue un poco evolucionando. No es exactamente que yo sepa, esto como quiero ver bien, que cumple tal cual la relatividad general este principio de Mach, porque en la relatividad general directamente no hay observador preferencial. Entonces, antes se creía que había un operador, perdón, un observador preferencial. El principio de Mach como que nos dijo, bueno, el observador preferencial podría haber, pero es una suma en realidad de todo lo externo, eh, de todo lo que hay fuera de nosotros. Es decir, no depende de nosotros, sino es como que algo que parece que está externo, digamos, del espacio exterior o de las grandes distancias, algo por ahí. Sin embargo, en relatividad general, pues se llegó más o menos yendo en esa dirección, a que no hay observadores preferenciales. Entonces, pero bueno, el principio de Mach ha sido uno de los que nos ha motivado. Y del que sí vamos a hablar en detalle es de este otro, que es el principio de equivalencia. Igual habían algunas contradicciones con la relatividad especial, como algo que se llama la paradoja de Ehrenfest, que era con un disco, ustedes saben, en la relatividad especial habían contracciones, dilataciones del tiempo, pero que no servían bien si teníamos un disco en rotación. Entonces, ay, perdón, esto no lo he dibujado bien. Si teníamos un disco que está rotando con una cierta velocidad omega, pues parecía que habían cosas raras. Y resulta que también esa paradoja de Ehrenfest te puede llevar a creer que hay un espacio-tiempo curvo, pero vamos al principio fundamental, o uno de los fundamentales junto con este tema. Bueno, creo que este ha sido un poco el que más ha dado que hablar, que es el principio de equivalencia. Este principio de equivalencia, ¿qué nos dice? Bueno, como hemos hecho analogías con el electromagnetismo, vamos a ver qué pasa, ¿ya? Entonces, estamos aquí nosotros en un cierto espacio, o mejor, lo vamos a dibujar así. Bueno, digamos que estamos así, que este es el piso, qué sé yo, ¿no? No, más que el piso, vamos a decir, ya, vamos a dibujar ciertos ejes, y estamos en electromagnetismo, ¿no ve? En electromagnetismo, nosotros consideramos, primero, como ya conocemos la relatividad especial, todo lo que es no gravitatorio sigue las leyes de relatividad especial. Entonces, en particular, si nosotros estamos en electromagnetismo, aquí tenemos un electrón, ¿no? Un electrón y interactúa con el campo eléctrico, digamos, el campo eléctrico, digamos que lo tira hacia abajo, y vamos a ver que el electrón pues va a ir adquiriendo aquí una cierta aceleración, va a tener una aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros hemos hecho en realidad, nos hemos situado sobre esta especie de observador que es fijo con respecto a lo que pasa con el electrón. Y cuando nosotros imprimimos el campo eléctrico, va a haber una aceleración y mediante esta aceleración nosotros podemos decir, bueno, la intensidad del campo eléctrico es, qué sé yo, 5, tiene un cierto valor, pero hemos tomado un observador y hemos podido medir eso. Lo que sucede con la gravedad es muy distinto, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Porque si nosotros hacemos lo siguiente, ¿no? Entonces, imaginemos una vez más, estamos cayendo hacia un campo gravitatorio. Entonces, hay un campo gravitatorio que nos jala, qué sé yo, hacia el centro de algo. O nos jala, supongamos que nos jala hacia abajo, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos en un observador, entonces aquí tenemos nuestro observador. Aquí tenemos nuestro observador y decimos, bueno, este es un cierto objeto, un cuerpo, le voy a llamar un cuerpo C, y queremos medir cuánto afecta la gravedad a ese cuerpo. Resulta que en este caso no es para nada trivial porque la gravedad es universal. Entonces eso vamos a poner, gravedad es universal, es universal, universal.
Quiere decir que si bien este cuerpo va a sentir el efecto de la gravedad, también el observador en el que estamos midiendo va a sentir el efecto de la gravedad. Por lo tanto, nosotros no vamos a poder medir una aceleración localmente. Entonces, ¿qué significa? No podemos medir una aceleración localmente, podemos medir una aceleración localmente, aceleración localmente. Por lo tanto, no sabemos cuánto es el efecto, digamos, suponiendo que ese es el campo de la gravedad, cuánto mide ese campo. Y una cosa, ¿por qué sí lo hemos podido hacer en el caso del electromagnetismo? Porque suponemos que este background era neutro, es decir, la carga de este era Q igual a cero. Y el electrón E, tenía una carga Q igual a E, justamente, como saben, una carga negativa, de hecho, menos E. Entonces ahí va a ser menos E. Entonces podemos tener un observador que no siente el efecto del electromagnetismo, pero mediante el cual sí lo logramos medir. Esto no se puede lograr en la gravedad, porque es universal. En cualquier cuerpo va a afectar lo mismo. ¿Ya? Aquí hay una cosa un poco sutil, que cuando estamos nosotros en la Tierra, claro, uno podría decir, pero ¿cómo llegamos a obtener esa medida de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración debida a la gravedad, ¿no? Parece contradictorio. Sin embargo, lo que pasa es que cuando nosotros estamos en la Tierra, desde el punto de relatividad general, en realidad lo que estamos haciendo es acelerar. Y hay una cierta simetría temporal sobre la cual podemos medir eh, un campo gravitatorio. Es decir, si estamos en el caso específico, que hay una fuerza que es la de la superficie de la Tierra, que cambia nuestro estado de movimiento, ahí sí podemos definir un cierto observador, pero en general esto no se puede hacer. Entonces, esto es un poco lo que tal vez han visto alguna vez, que si aquí tenemos un campo gravitatorio, por ejemplo, tenemos la Tierra y que pues tenemos líneas de campo que apuntan hacia el centro de la Tierra, y aquí tenemos pues un ascensor, esto han debido poder ver alguna vez, estas son las analogías que se hacen, tenemos un ascensor, ¿no? Dentro de ese ascensor hacemos experimentos, entonces hacemos experimentos, qué sé yo, una manzana, una persona hace experimentos, y este observador, entonces este, no puede medir el efecto de la gravedad. Eso es lo que estamos diciendo, medir el efecto de la gravedad. Y lo último, que bueno, va a estar un poco relacionado con vamos a hacer lo siguiente, es que en este campo, en espacio plano, entonces en el espacio plano, entonces supongamos que este es el espacio plano, ¿ya? En el espacio plano, las curvas más rectas posibles que tenemos que tener son eh, estas rectas, son rectas justamente. Entonces, estas son las que se llaman geodésicas, que las vamos a calcular la siguiente clase. Geodésicas en Minkowski, vamos a poner en Minkowski, que recuerden que es el espacio de relatividad general, Minkowski. Entonces, todos los efectos no gravitatorios las podemos medir en base a, claro, lo que pasa en Minkowski, y cuando en Minkowski no tenemos fuerzas que son no gravitatorias, medimos geodésicas. ¿Y qué pasa en gravedad? En gravedad, en gravedad sucede lo siguiente. Sucede que localmente, localmente se cumple Minkowski. Se cumple Minkowski. O se cumple relatividad especial, le podemos decir, se cumple Minkowski. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Se cumple Minkowski. Quiere decir que localmente, en solo un punto donde nosotros estemos, vamos a tener también los mismos efectos de las fuerzas no gravitatorias. Entonces, ¿y qué sucede cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que cuando en Minkowski teníamos que, si no teníamos efectos, no teníamos fuerzas, se cumplían geodésicas, es así que uno empieza a pensar que como localmente también se tiene que cumplir Minkowski, es decir, pasa lo mismo con los efectos no gravitatorios, lo que podemos pensar es que la gravedad no es algo de una fuerza
porque es exactamente igual al caso de relatividad especial, sino que también más bien tiene que ver que estas geodésicas que antes eran rectas, puede ser que sean distintas, pueden ser que hayan cambiado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de eso, quiere decir que en un espacio-tiempo curvo tenemos que localmente se cumple la relatividad especial, es decir, todos los efectos no gravitatorios son lo mismo y la forma de dar lugar a esta gravedad es que estas que se llaman geodésicas, que son una especie de líneas rectas en espacios-tiempos, son las que cambian. No sé si me dejó entender, pero eso lleva a lo último, que esto ya es lo último que voy a mencionar y ahí acabamos, que es en el que se basa realmente la relatividad general, que es justamente este principio de equivalencia de Einstein, que nos dice que localmente tenemos Minkowski, coma, pero globalmente, eso vamos a poner, pero globalmente necesitamos una teoría métrica. Eso es lo que queremos decir, una teoría métrica. Vale la pena decir, es decir, que depende de, es decir, que depende de una métrica G alfa beta como la que hemos visto y que nos va a dar lugar a espacios-tiempos no curvos. ¿Se entiende? Entonces, la relatividad general es una consecuencia de tener que necesitamos una teoría métrica por este principio de equivalencia y aplicarle otros conceptos físicos como localidad, como otro tipo por ejemplo, como que sabemos que las ecuaciones físicas casi que en todos los casos son hasta de segundo orden, imponiendo todo eso y basándonos en que tiene que ser una teoría métrica, es que se construye la relatividad general. Entonces, la siguiente clase vamos a ver justamente cuáles son los objetos que nos dan lugar a las ecuaciones de Einstein. Entonces, ahora sí, discúlpenme, creo que me pasó un poquito, pero espero realmente, y por favor, si tienen preguntas, adelante, que se haya entendido este principio de equivalencia, que he tratado de hacerlo un poquito más profundo, porque muchas veces han debido ver esto del ascensor, que es válido, pero es un poquito más profundo cuando nos damos cuenta que realmente lo que nos dice este principio de equivalencia es que parece ser que los efectos gravitatorios, lo único que puede cambiar con respecto a lo que teníamos en el caso de relatividad especial, son estas geodésicas, que son las líneas más rectas. Entonces, ¿en qué casos cambian estas geodésicas cuando tenemos espacios-tiempos curvos? Porque después la relatividad especial o lo que es no gravitatorio sigue siendo lo mismo localmente. Eso es lo que nos dice. ¿Está bien? Eso. No sé si hay alguna duda o consulta. Bien, si no hay, bueno,